¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal de medicina del Dr. Norland López. El día de hoy les traigo un video sobre un tema muy particular, el cual nos puede poner a todos y todas con los pelos de punta, ya que cuando presenta un paciente un sangrado por cualquiera de las vías que sea, tanto como los familiares, como el mismo paciente y como los médicos asistenciales y los enfermeros asistenciales van a sentir cierta ansiedad, inquietud y temor. Por lo tanto, es importante abordar y profundizar un poco en los conocimientos de esta enfermedad para poder atender y darle confort y solución al problema del paciente. Esta enfermedad de la cual estoy hablando no es una enfermedad de la cual se hable mucho durante la carrera de medicina, más sin embargo te la dan dentro de la propedéutica, te hablan un poco del significado de lo que es esta enfermedad, pero realmente, como les explico, no es algo muy habitual abordarlo, ni que se diga que también es algo muy común que estén llegando los pacientes con esta sintomatología, pero sí existe, sí ocurre y sí te puedes ver en cualquier momento durante tu carrera y tu vida como profesional enfrentando y abordando este tipo de padecimiento, el cual la enfermedad se llama hemoptisis. O sea, el día de hoy vamos a hablar sobre la hemoptisis. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con la primera conferencia de hemoptisis. Como hemos dicho, el tema a tratar el día de hoy es síndrome hemoptoico o hemoptisis. La hemoptisis no es más que la expulsión por la boca mediante la tos de sangre que proviene de origen subglótico, o sea, a nivel del tracto respiratorio inferior. Como pueden apreciar en esta imagen, se observa que desde la antigüedad ya se manejaban pacientes con hemoptisis. Anteriormente se cuantificaba y se recolectaba para medir el volumen de sangre expulsado de origen respiratorio, ya que esto ayudaba a la antigua clasificación, la cual se clasificaba como hemoptisis masiva y no masiva, clasificándose el día de hoy de otra manera, ya que era muy difícil lograr cuantificar con exactitud los valores que estos pacientes expulsaban de sangre. Entonces, el día de hoy se clasifica como hemoptisis amenazante y hemoptisis no amenazante, siendo la hemoptisis amenazante toda aquella que pone en alto riesgo de peligro la vida, con los siguientes 4 criterios: la obstrucción de las vías aéreas, alteraciones significativas del intercambio gaseoso, inestabilidad hemodinámica y pérdidas de más de 100 cc de sangre en 24 horas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que lo que genera la gravedad o las alteraciones ya mencionadas es consecuencia directa de la hemoptisis y no indirectamente del proceso respiratorio. O sea, que si nosotros tenemos pacientes que tienen alteraciones del intercambio gaseoso, inestabilidad hemodinámica, y podría decirse que también presenta una hemoptisis, pero esta es una hemoptisis que por las pérdidas no me va a generar como consecuencia esta sintomatología, podría atribuirse que la gravedad de ese paciente no es precisamente por consecuencia de la hemoptisis, sino por el proceso respiratorio o la patología de base que está presentando este paciente. Entonces, para decir que es hemoptisis amenazante, es que estos criterios van a ser a consecuencias por las mismas pérdidas hemáticas mediante la tos de origen respiratorio inferior. Ok, queda claro. Como etiología, veremos pues que existen diferentes etiologías o diferentes causas. Dentro de estas, las infecciosas, las neoplásicas, las cardiovasculares, las congénitas, causas iatrogénicas y entre otras causas. Pero las más comunes de todas estas serían la bronquitis crónica, el carcinoma broncogénico, la bronquiectasia y la tuberculosis.
Cabe recalcar que no todo paciente con hemoptisis va a ser precisamente tuberculosis, por eso es importante indagar en una buena historia clínica, un buen interrogatorio y indicar, según el caso, los exámenes complementarios. Las causas infecciosas tenemos la bronquitis aguda y crónica, la bronquiectasia, las neumonías de origen bacterianas, de origen micóticas y virales, los abscesos, la tuberculosis y otras micobacterias. Las causas neoplásicas tenemos el carcinoma broncogénico, el adenoma bronquial, las metástasis, y las causas vasculares tenemos el tromboembolismo pulmonar e infarto pulmonar, la hipertensión pulmonar venosa, la insuficiencia cardíaca congénita, estenosis mitral, enfermedad pulmonar veno-oclusiva, cardiopatía con cortocircuito izquierda-derecha, hipertensión pulmonar primaria, los aneurismas, las fístulas arteriovenosas y las telangiectasias. Causas congénitas tenemos los quistes bronquiales, secuestros pulmonares y síndrome semitarra. Las causas iatrogéneas, las más comunes serían postbiopsia, postpunciones, postcateterismos, postterapias con láser, uso y abuso de ácido acetil salicílico y otros anticoagulantes. Dentro de otras causas de hemoptisis tenemos las vasculitis y enfermedades sistémicas, las hemorragias alveolares, los cuerpos extraños y broncolitiasis, la diastesis hemorrágicas. No olvidemos las causas traumáticas, que el día de hoy son una de las principales causas de muerte, los accidentes. Por eso las causas traumáticas juegan un papel también importante como causa de hemoptisis. Las endometriosis pulmonares, la sarcoidosis y las neumoconiasis. Estas serían las principales causas mencionadas de hemoptisis. Exploraciones complementarias o estudios complementarios que se deben de indicar en pacientes con hemoptisis. Lógicamente, esto debe de ir también dirigido según lo que la enfermedad que estemos sospechando que sea la que está causando la hemoptisis. Debemos de indicar como base de cajón radiografía de tórax, posterior anterior y lateral, un hemograma y eritrosedimentación, coagulograma, grupo sanguíneo y factor IRH para tenerlo listo en caso de necesitar transfundir, la gasometría para poder ver el estado gasométrico que se encuentra el paciente, si está en acidosis, si está en alcalosis, la bioquímica sanguínea, la gammagrafía de perfusión pulmonar, el electrocardiograma, la broncoscopía diagnóstica y terapéutica y la angiografía, la cual esta va a ser útil en la estenosis mitral, aneurismas aórticos y en tromboembolismos pulmonares. Para la terapéutica, al aplicar directamente sustancias fibrinolíticas sobre estas mismas. Y no se nos debe de olvidar la tomografía computarizada. El diagnóstico diferencial de la hemoptisis se debe hacer con otras causas de expulsión de sangre por la boca. En este caso estamos hablando que el diagnóstico diferencial se debe hacer con la hematemesis, con la hemoptisis, pero también se habla de la pseudohemoptisis, ya que la pseudohemoptisis es por la coloración roja de los esputos o de la flema proveniente del aparato respiratorio, pero con una tinción secundaria a secreciones propias de otros procesos infecciosos que pueden confundirse con sangre. Entonces, en este caso les traigo este cuadro clínico de diagnóstico diferencial de hemoptisis versus hematemesis. Tenemos pues que ver los diferentes aspectos dentro de la anamnesis. Por ejemplo, que la hemoptisis
forma en que se expulsa la sangre es mediante la tos, mientras que en la hematemesis es con el vómito. El color de la sangre en la hemoptisis es roja y espumosa, mientras que en la hematemesis es roja, oscura, negra y nunca espumosa. Definir si se acompaña de saliva, pues que en la hemoptisis se puede ver saliva, mientras que en la hematemesis se mira restos de alimentos. Síntomas acompañantes puede ser en la hemoptisis irritación faríngea, gorgoteo, dolor costal, expectoración purulenta, fiebre, etcétera, 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 con respecto a sintomatología de origen respiratoria. Mientras que en la hematemesis vamos a tener los síntomas acompañantes que van a ser más dirigidos hacia el aparato respiratorio, como malestar abdominal, pirosis, náuseas, vómitos, entre otros. Antecedentes personales: se ve que en la hemoptisis podemos encontrar antecedentes de bronquiectasia, bronquitis crónica, tuberculosis pulmonar y neoplasias. En la hematemesis podemos encontrar antecedentes de úlceras gástricas, gastritis, ingesta de sustancias tóxicas, hepatopatías crónicas, entre otras. El compromiso respiratorio en la hemoptisis es posible, inclusive podría llegar el paciente a estar en asfixia. En la hematemesis esto va a ser raro, a menos que haya broncoaspiración. Coexistencia de anemias, pues en la hemoptisis es raro, excepto en la hemoptisis amenazante, que podría llevarnos inclusive hasta el choque hipovolémico. En la hematemesis, pues casi siempre las anemias son constantes. Existencia de melena: en la hemoptisis no tiene por qué haber melena, mientras que en la hematemesis es habitualmente común. Reacción de Lapstix, pues esto se basa en medir el pH. Vemos que la hemoptisis es alcalina, mientras que la hematemesis, lógicamente al tener contenido gástrico, va a ser esta ácida. Y pues si persiste duda, pues en la hemoptisis se debe confirmar con la broncoscopía, mientras que con la hematemesis se debe confirmar con la endoscopía digestiva. Entonces este diagnóstico diferencial es importante a la hora de enfrentarnos a un caso con un paciente que esté presentando hemoptisis. El manejo de la hemoptisis no amenazante habitualmente se basa en un buen llenado de la historia clínica, determinar la severidad, determinar la función respiratoria, determinar las posibles etiologías. Se debe descartar pseudohemoptisis, como hemos dicho, en pacientes con infecciones tipo bronquitis y colonización por Serratia, la cual produce secreciones rojas, ya lo habíamos dicho. Descartar hematemesis, ya lo hemos abordado, cómo la descartamos, ¿verdad? Por medio del cuadro de diagnóstico diferencial. Los paraclínicos en esta van a ser el hemograma, el cual nos va a permitir medir la severidad, la cronicidad y alteraciones de otras líneas. El uroanálisis y la función renal para descartar síndrome pulmón-riñón como otra causa que no mencionamos dentro de las causas, pero que sí genera hemoptisis. La función hepática para descartar hepatopatías crónicas que puedan darnos alteraciones de la coagulabilidad, por ende pruebas de coagulación y la radiografía de tórax. Aquí les traigo un algoritmo, un diagrama a seguir en estos casos. Bueno, primeramente de cajón básico, llenado de la historia clínica y examen físico adecuado, minucioso y acucioso, descartar hematemesis y pseudohemoptisis, realizar radiografía de tórax, la cual me puede salir normal, que ya veremos qué pasa en los pacientes que esta nos sale normal. También podríamos presentar en esta radiografía de tórax infiltraciones, masas y otras alteraciones del parénquima. En el caso que tengamos infiltración, que es lo más común, vamos a indicar antibiótico terapia, la cual
Se verá después si resuelve o si no resuelve. Si resuelve, le indicaremos una radiografía de control entre las 6 a 8 semanas, y si esta sale normal, pues dejamos el caso hasta ahí, pero si esta sale anormal, indicamos una tomografía. Después de la antibiótico-terapia, si no resuelve, en el caso de que no resolviera, pues indicamos de cajón exámenes y la tomografía. En el caso de las masas, si la radiografía nos muestra masas, indicamos directamente la tomografía y posteriormente la broncoscopía. En el caso de otras alteraciones del parénquima, indicamos la tomografía. Si el diagnóstico específico todavía es aún difuso, pues procedemos a hacer la broncoscopía, mientras que si el diagnóstico de esta mediante la tomografía resulta ser específico, pues realizamos tratamiento basado en el diagnóstico, dirigido según lo que estamos encontrando, los hallazgos de la tomografía que hemos encontrado. En el caso de que la radiografía indicada sea normal, se debe tener en cuenta que una radiografía normal no incluye malignidad ni otras alteraciones anatómicas. Por ende, si la hemoptisis tiene pérdidas mínimas menores de 30 cc con sospecha de infección, se debe de observar y dar tratamiento, mientras si la hemoptisis es activa y tiene más de 30 cc de pérdidas, se debe indicar TACAR o broncoscopía. Si hay dos o más factores de riesgo para cáncer, se debe de indicar tomografía en el caso de que tengamos un paciente con radiografía de tórax normal. Bueno, el tratamiento en la hemoptisis amenazante. Nuestro objetivo pues debe ser basado en mantener una vía aérea abierta para evitar asfixia. Esto es de cajón, chicos. Todo paciente que llega a la unidad de emergencia debe ser clasificado adecuadamente por medio del área de triage y siempre garantizar su ABC, ¿verdad? Entonces, mantener vías aéreas bien abiertas, ¿verdad? Mantenimiento de las funciones vitales del paciente. Localizar por broncoscopía el lugar del sangrado y detener la hemorragia de ser posible. Y además la decisión del momento preciso de la cirugía, si es o no posible, la cual ya veremos más adelante los criterios de proceso quirúrgico y sus contras, ¿verdad? Cuando esté indicado y cuando no, y en quienes no esté indicado el procedimiento quirúrgico. Dentro del tratamiento de la hemoptisis amenazante, tenemos que las medidas adicionales posibles que se han de realizar son colocar al paciente hacia el lado que está sangrando para así no complicar al paciente y favorecerle con que él no vaya a presentar pérdida de la capacidad pulmonar del lado no afecto. Garantizar la oxigenoterapia, en la cual se debe de considerar intubación selectiva con un tubo de gran diámetro. Tratamiento del choque hipovolémico. Se debe transfundir hematíes si presenta un hematócrito menor del 27%, o mejor dicho, si una hemoglobina es menor de 7 o aquí esto está al revés, pero bueno, si la hemoglobina es menor de 7 o si esta es menor de 9 pero con un sangrado activo, entonces debo de transfundir hematíes. Debo de transfundir plasma si el tiempo de coagulación está elevado, y debo de transfundir plaquetas si hay trombocitopenia por debajo de 50.000, si hay uremias o uso de antiagregantes plaquetarios. Se debe realizar broncoscopía después de localizar el sitio del sangrado lo antes posible, con las posibilidades siguientes, ¿verdad? La broncoscopía nos permite realizar lavados y aplicación de adrenalina tópica
en disolución 1 en 200, lavados con suero salino helado. Nos permite también, para esto nos permite también, como habíamos dicho, una intubación selectiva, endotraqueal selectiva, por lo general para esto necesitamos entubar con un tubo de gran diámetro. Nos permite realizar taponamientos endotraqueales, embolización del área bronquial afectada y láser terapia. Recuerden que si ustedes están en una unidad de atención primaria y no tienen todas las condiciones ni los recursos necesarios para poder atender a estos pacientes, esto es inmediatamente criterio de traslado hacia una unidad de mayor resolución. Ese es un criterio básico, pues, que si en una unidad de atención no contamos con las medidas necesarias para poder manejar y salvaguardar la vida de cualquier paciente, se debe de trasladar a una unidad de mayor resolución. Más sin embargo, no hay que sofocarse por realizar el traslado, y sí hay que tratar de cumplir con la estabilización de los parámetros hemodinámicos de estos pacientes. Las indicaciones quirúrgicas son el fracaso de las medidas anteriores al cuarto día del tratamiento, que ya hayamos localizado la hemorragia unilateral, la cual puede ser lobular o segmentaria, que las condiciones de operabilidad funcional y general conforme la intervención prevista, o sea, que el paciente esté hemodinámicamente estable para poder ser operado y que no tenga una otra alteración que contraindique el procedimiento quirúrgico, que la valoración de riesgo sea beneficiosa, que haya ausencia de tratamiento eficaz para la enfermedad de base y que la supervivencia de la enfermedad originaria sea mayor de 6 meses. Ahora veremos que las contraindicaciones absolutas para la cirugía, las cuales son que no hayamos localizado el origen del sangrado. Yo no puedo meterme a hacer una costotomía y hacer una revisión quirúrgica a pecho abierto si no he localizado el sitio originario del sangrado, si no sé lo que tiene el paciente, ¿verdad? Si la reserva funcional pulmonar es insuficiente, no podemos tocar a estos pacientes que ya tienen un compromiso respiratorio inadecuado. Que haya coagulopatías y enfermedades sistémicas, que esto se deba a coagulopatías y enfermedades sistémicas, que hayan cardiopatías, que sea cáncer diseminado en estadio terminal y que sea una hemorragia pulmonar difusa. Entonces, estos son los criterios por los cuales yo debo contraindicar de forma absoluta la cirugía. Bueno, parece que hemos llegado hasta el final de este tema. Muchísimas gracias. Si les gustó este contenido que estoy subiendo en este canal, ayúdame dándome un like, compartiendo estos contenidos, porque también pues le pueden ser de utilidad a todo público en general, y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.